América en Diálogo, un espacio para el encuentro y la construcción de la fraternidad a través de los temas que atraviesan nuestra cultura. ¿Cuáles son las posibilidades del turismo en la fase de transición post-pandemia del COVID-19? Esta es la cuestión principal del tema que afrontamos en este episodio de América en Diálogo. Para tratarlo, invitamos a Renata Cardias, licenciada en Turismo, especialista en Gestión Cultural, Ciudades y Emprendimientos Creativos, profesora y doctora en Comunicación Social. Trabaja en turismo desde 1995, donde incursionó en diferentes actividades en empresas del sector, como compañías aéreas, agencias de viajes, trabajando tanto en el sector de esparcimiento como el corporativo y el de la organización de eventos. Es también profesora universitaria en cursos superiores en el área de hospitalidad desde el 2000. Actualmente es docente en la Facultad de Tecnología de San Pablo en Brasil, FATEC, y consultora en viajes y turismo. Posee una pequeña agencia virtual dedicada al desarrollo de estudios, encuestas y consultoría para empresas. Para comenzar nuestra entrevista, Renata Cardias hace un balance sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en el área del turismo en Brasil, que seguramente se asemeja a lo que sucedió en otras regiones de América Latina, el Caribe y el mundo. Puedo decir que desde que trabajo en el turismo hemos pasado por varias crisis de distinta intensidad. Esta fue una de las más profundas que afectó de manera muy desigual a toda la cadena productiva del turismo, desde las compañías aéreas a las estructuras de alojamiento, atracciones turísticas, el sector gastronómico y el de organización de eventos. O sea que todo el sector fue muy afectado. ¿Por qué digo que fue desigual? Porque la pandemia afectó de manera diferente a las distintas empresas. Las grandes empresas internacionales fueron perjudicadas, sí, pero tenían una estructura detrás que de algún modo las ayudó a mantenerse o por lo menos a atravesar el periodo más difícil. Pero sin lugar a dudas, los más afectados fueron los medianos y pequeños emprendimientos turísticos y los profesionales autónomos que dependen del turismo. Por ejemplo, las guías de turismo no pudieron seguir trabajando ni acompañar a sus grupos porque toda su organización y su dinámica de trabajo depende de los flujos turísticos. Entonces tuvimos un impacto que no solo de orden económico, porque en definitiva no llegó a la ayuda para que los trabajadores del sector pudieran tener lo mínimo para mantenerse durante este periodo. O donde llegó, no llegó. No fue accesible para todos los involucrados. Yo creo que lo más preocupante en relación a esto ha sido el impacto psicológico que esta pandemia nos provocó a todos. Nosotros del turismo también hemos sido afectados porque tuvimos que lidiar con situaciones de falta de perspectiva. La demora del gobierno en asumir una posición para enfrentar la pandemia de una forma más decidida nos perjudicó. Tuvimos que cambiar rápidamente nuestras actividades, que hasta entonces eran presenciales, por medios remotos, fundamentalmente el Internet. Pero sabemos también que esta modalidad no es accesible para todo el mundo. En cuestión de accesibilidad hay que considerar los lugares que el Internet no llega. A su vez, las orientaciones de cómo trabajar con estas nuevas herramientas no llegaron al mismo tiempo a todo el mundo. Algunas empresas con mayor infraestructura lograron reaccionar más rápidamente, trabajaron con actividades en vivo, tours virtuales, hacia atractivos turísticos. Pero para quienes dependían prácticamente de la cuestión presencial del turismo, fue un periodo realmente difícil. Ha sido una de las crisis principales del sector. Tuvo una perspectiva no solo económica. Yo trato de enfatizar esto porque a veces cuando se habla de turismo, la gente piensa que en el impacto financiero que genera, pero en realidad, además de lo importante que tiene como actividad económica, tiene otras dimensiones. Es una actividad que llega a influenciar en el campo social, en la dinámica cultural y en la ambiental. Es una actividad muy amplia, muy compleja y en cada país, en cada ciudad, se lleva a cabo de forma muy particular. Si bien la pandemia no ha terminado aún, dada la disminución de contagios y el número de muertes, muchas actividades comenzaron a retomar su actividad anterior. Renata Cardias hace una lectura de lo que pasó con el turismo en ese sentido, evidenciando lo que ha cambiado desde entonces. Yo creo que uno de los grandes aportes que han hecho las empresas turísticas en este momento ha sido la elaboración de los protocolos sanitarios
que fueron muy bien organizados, principalmente por las asociaciones, por ejemplo, la Asociación de Agentes de Viajes, las empresas organizadoras de eventos, la Asociación Brasilera de Hoteles, siguiendo siempre las recomendaciones y directivas internacionales. Pero lo que sí es preocupante es que en algunos lugares esa falsa sensación de seguridad puede confundir a la gente y desalentar los cuidados recomendados, principalmente en la cuestión del uso de tapabocas, higienización de manos y distanciamiento social. Incluso con las restricciones reducidas a estos cuidados, vemos que en algunas ciudades brasileñas, algunos gobiernos locales están liberando sectores que, a mi entender, deberían estar más protegidos. Por ejemplo, garantizar una vacunación más adecuada para que todo en el momento propicio pueda flexibilizar más. Sabemos bien que la economía tiene que recuperarse, que la gente necesita trabajar, retomar su vida, incluso viajes, pero creo que es importante, repito, más allá de las medidas y protocolos sanitarios que existen, un control en relación al flujo de personas, porque sabemos que en algunos sectores existen situaciones de riesgo. Por ejemplo, si estás en un restaurante y necesitas sacarte el tapabocas para comer, eso ya es un factor de riesgo. Por eso es importante que no solo el gobierno, sino también los empresarios estén atentos en el sentido de hacer que las actividades se puedan realizar, pero también de que se hagan de un modo seguro para no tener consecuencias de aumento del número de casos. Por ejemplo, recientemente han tomado algunas actividades como las competiciones deportivas, Vemos que en un primer momento la gente respeta el protocolo, presenta el certificado de vacunación, respetan el proceso de presentación del certificado, pero algunos metros después, cuando entran en el ambiente del público que asiste al juego, simplemente por el entusiasmo, la emoción, se quitan el tapaboca, se aglomeran y terminan poniendo en riesgo no solo su propia salud, sino también la de los demás. Y esto no pasa solo en Brasil. Somos humanos y esto sucede en varias ciudades del mundo. Lo que me preocupa también, además de esta cuestión de no seguir rigurosamente los protocolos, tanto con los shows, restaurantes, hoteles y atracciones turísticas, es que volvamos a un problema ya que estaba presente en el turismo, que es la manifestación de la actividad, la aglomeración de un número grande de personas por encima de la capacidad del destino, que provoca un impacto negativo para la ciudad como un todo. Este tipo de aglomeraciones, además de no ser recomendada en el momento que estamos atravesando, pero también dependiendo del destino o atracción turística, no es interesante porque provoca una serie de impactos negativos, desde la polución sonora, la polución ambiental. Vemos que la gente tiene dificultad en destinar la basura en el lugar correcto. En fin, provocan una multiplicidad de consecuencias. Son cuestiones relacionadas de algún modo a ese control, a esa organización, que es muy importante. Todos los que participan en una actividad, ya sea dueños, funcionarios, gobierno, incluso el mismo turista, tiene que entender que él también es responsable en ese momento de mantener su salud y la de las personas que están a su lado. Necesitan mucha responsabilidad de todos los que participan, directa o indirectamente, en la actividad turística. Una de las consecuencias de la pandemia, además obviamente de los contagios y las muertes, es el agravamiento de la crisis económica y, en ese contexto, la pérdida de muchos puestos de trabajo. La profesora Renata Cardias nos comenta lo que hay que tener en cuenta para quien planea hacer su viaje de turismo, pero cuyas finanzas se complicaron con la pandemia de COVID-19. La gran recomendación que yo ya hacía antes de la pandemia es que cada uno planifique y organice con tiempo su viaje. Primero, por una cuestión de conseguir las mejores ofertas, mejores condiciones de negociación y pago. Hoy existen formas interesantes con las que se puede ahorrar para costear el viaje, comprando créditos de viaje con los que poco a poco uno va juntando una cantidad que después puede canjear por los servicios turísticos que prefiera. Entonces, el planear y organizar
hace que uno piense primero cuáles son tus preferencias de destino, lo que te gusta hacer, cuál es tu presupuesto para viajar, contando no solamente con los gastos de transporte, hospedaje, alimentación, sino también las diferentes actividades que a uno le gustaría hacer en el destino turístico. Ese es un dato importante también, porque nosotros tenemos acá en Brasil periodo de temporada alta, que son ahora que se aproximan las vacaciones, y generalmente periodos en los que los valores son más caros. Pero si podés viajar en un periodo en que no haya tanta demanda, que es la temporada baja, es mucho mejor, porque vas a tener una diferencia de precio con una reducción del 30 al 40%. Es importante hacerse esta pregunta y pensar en la cuestión de la época de viaje para poder organizar también desde el punto de vista financiero cuánto pretendo gastar, de qué forma quiero pagar mis gastos de viaje, cuánto voy a usar de mi tarjeta. Hoy en día algunos operadores turísticos, para facilitar el viaje a sus clientes, están ofreciendo pasajes en cuotas o financiaciones bancarias, y ofrecen descuentos por pago al contado o por transferencia bancaria. Para movilizar el mercado existen alternativas interesantes, por eso yo siempre recomiendo buscar un agente de viajes reconocido, con una buena trayectoria y amplia experiencia en el sector, porque ese es el que te va a asesorar antes, durante y después del viaje. Una de las cosas que se me ocurrió bastante en la pandemia fue entender a personas que compraron en agencias online, que a veces son muy seductoras en la relación al tema precio, pero muchas veces no tenés toda la asistencia que necesitas que un agente de viaje te dé. Entonces, mucho cuidado con esas agencias. Creo que es una cuestión de gustos, pero también digo que si uno quiere ser asesorado, un servicio más personalizado, el agente de viaje va a hacer la búsqueda por ti, te va a dar las opciones de destino, va a buscar la forma de pago según tus posibilidades. La clave es planificar para conseguir ventajas, descuentos y precios más accesibles para viajar. La palabra clave es planificar. Al concluir esta entrevista, la docente, consultora e investigadora en el área de turismo, Renata Cardias, apunta en este momento a un reinicio gradual de la actividad turística, a la necesidad de dar un nuevo significado a esta actividad. En este momento en que estamos retomando la actividad turística, aunque de forma gradual, creo que la gran enseñanza que nos ha dado la pandemia es la de resignificar los buenos momentos, en el sentido de resignificar el turismo como una actividad que aproxima a las personas. Entonces, aprovechar los momentos con las personas que amamos, familiares, amigos, y lo más importante, ser responsable y actuar de manera responsable y respetuosa en el destino que vamos a visitar. El turismo está hecho de personas, tenemos personas que viven, que trabajan en el lugar de destino. Espero que sea un momento en que podamos resignificar ese contacto humano que es tan precioso. El turismo proporciona esas experiencias placenteras, sin duda, no solo por el lado del consumo, sino que podamos resignificar y mejorar las relaciones humanas en general. Concluimos aquí un capítulo más de American Diálogo. Esta edición contó con la producción periodística y presentación de Luis Enrique Márquez, editor de la revista Cidade Nova de Brasil. American Diálogo es una producción de Ciudad Nueva Latinoamericana y Caribeña. Muchas gracias y hasta la próxima.